Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:18 de la mañana. Comenzamos con esto que publica Confirmado. Y es que la abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, informó este martes la liberación de los presos políticos militares del denominado Caso Baduel o Caso Paracaidistas, un caso que se originó en 2017, cuando organismos de inteligencia detuvieron a 7 sargentos pertenecientes a la Brigada número 42 de Infantería Paracaidista ubicada en Maracay, en Aragua. Las autoridades militares los acusaron de supuestamente integrar una red conspirativa destinada a ejecutar un golpe de Estado. Ese primer anuncio vino de Tamara Sujú. Luego, entre sí fueron liberados, no fueron liberados, sí fueron, llega la declaración del director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, quien informó a través de un live, de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, que la liberación de los 7 sargentos paracaidistas y del general Lozada del caso Baduel se produjo aproximadamente a las 8:30 de la noche. Recalcó que los funcionarios tienen libertad plena, sin restricciones, porque ya habían cumplido su condena. Estaban condenados a 8 años, tenían 9 en prisión. Detalló que el general Lozada se encuentra en una situación de salud muy delicada. De hecho, está en silla de ruedas. Estuvo detenido en el hospital militar donde, según contó el propio general, llegó a conocer a Víctor Quero Navas. Ahora, al momento de su primera declaración, el general sí estaba de pie, caminando con la ayuda de su hijo, la silla de ruedas muy cerca, y dijo lo siguiente: tengan fe, esto va a cambiar para mejor. Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos. Lo hemos sufrido y lo sufriríamos si fuera necesario, siempre por los venezolanos. Fueron las primeras declaraciones luego de la liberación de Ramón Lozada. Ahora, en Confirmado, encontramos que la activista de los derechos humanos, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Andreina Baduel, publicó la tarde de este martes un mensaje urgente a través de su cuenta oficial en X para aclarar que su hermano, el preso político Josnars Adolfo Baduel, no forma parte del grupo de militares recientemente liberados vinculados a este caso, al caso Baduel, al caso Paracaidistas. La activista denunció que Josnars Baduel permanece detenido en el centro penitenciario El Rodeo 1, donde, según afirmó, continúa injustamente preso, aislado, enfermo y sometido a condiciones crueles. Cita textual. En el pronunciamiento, Andreina Baduel expresó agradecimiento por la liberación de militares que, según señaló, estuvieron vinculados a una infame causa junto a su padre, el fallecido general Raúl Isaías Baduel. Y en el Nacional, 6:20. Vemos que la organización Justicia, Encuentro y Perdón alertó este martes sobre una brecha significativa entre los anuncios oficiales de excarcelaciones de personas privadas de libertad por razones políticas y los casos efectivamente verificados. A través de una publicación en X, la organización aseguró que ha pasado poco más de una semana desde el anuncio oficial de que habrían 300 nuevas excarcelaciones. Sin embargo, apenas hemos podido verificar 44, lo que considera una diferencia sustancial entre la narrativa institucional y los hechos comprobables. Ojo que luego de 300 se anunciaron que serían 500. Foro Penal, por su parte, ya había informado y fue titular para nosotros el día de ayer a través de sus redes sociales que solo habían podido verificar 39 excarcelaciones. Lo cierto es que un total de 409 personas siguen detenidas por razones políticas en Venezuela, luego incluso de las recientes excarcelaciones otorgadas por el gobierno, según informó este martes la ONG Foro Penal, y así lo recoge Confirmado. Según un balance publicado en X, hay 375 hombres y 34 mujeres en prisión por motivos políticos, y entre estas personas hay 222 civiles y 187 militares. Hemos relatado, sobre todo en las últimas semanas, la situación de los familiares de los detenidos por razones políticas o no. Por ejemplo, Confirmado nos tiene que este martes 26 de mayo en Táchira falleció Sebastián Sánchez, quien fue padre del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, José Sánchez Chacón, detenido en San Felipe hace más de 2 años y 3 meses y que actualmente continúa recluido en el Senapromil, es la abreviatura, digamos, de esta cárcel de Ramo Verde en Los Teques, en Miranda, con el señor Sebastián Sánchez, oriundo de la comunidad de Sabana Grande, de La Grita, municipio Jáuregui. Lamentablemente suman 6 los progenitores, es decir, 5 madres y un padre de presos políticos que han fallecido luego de haber sido sometidos a altos niveles de estrés y depresión esperando la libertad de sus hijos. Texto de Confirmado, donde también leemos, por cierto, que el preso político Joan Enrique Cruz Sánchez fue trasladado, esposado al sepelio de su madre, María Concepción Sánchez, realizado este martes en la parroquia Parapara, municipio Juan Germán Rocio, en Guárico.
A través de un video compartido por el periodista Ramón Centeno en su cuenta en X, se observa una camioneta blanca en la que Cruz era trasladado bajo custodia de funcionarios militares escoltado por motorizados de la Policía Nacional Bolivariana, mientras acompañaba el cortejo fúnebre de su madre. Además, Centeno cuestionó que las autoridades le otorgaran solo un permiso para asistir al entierro en lugar de excarcelarlo. F. Nos tiene que la ONG Frente de Defensa Norte de Caracas denunció este martes que un policía presuntamente invadió la casa de un detenido por motivos políticos de 73 años con nacionalidad venezolana y uruguaya y que fue enviado recientemente a arresto domiciliario tras permanecer 2 años detenido bajo acusaciones de terrorismo en Venezuela. José Breijo llegó al edificio donde residía en Caracas hace 2 días luego de recibir la medida, pero no pudo ingresar a su apartamento porque se encuentra ocupado presuntamente por el policía que lo detuvo. El septuagenario se encuentra viviendo a las afueras de su hogar, en una cama que le habilitaron los vecinos. Por ello, la ONG exigió a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía atender la situación. La periodista Marjorie Méndez aseguró a través de sus redes sociales que un juez de paz visitó al señor Breijo para mediar en la situación y que el funcionario le regresara su vivienda. Es un titular de F. Ahora sobre el Injuba, que ha sido noticia en estos días. Un total de 818 hombres y 113 mujeres privados de libertad han sido trasladados hacia diferentes centros penitenciarios del país tras el control definitivo del motín carcelario del internado judicial de Barinas, el Injuba. Lo tiene el Nacional. El balance fue ofrecido este martes 26 de mayo por el general de división Giuseppe Cachopo Olivares, secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Barinas, quien afirmó que la situación interna del recinto de reclusión se encuentra controlada y en calma institucional tras la jornada de contingencia. 6:24 minutos. En materia política, tenemos en Mundo UR que la Asamblea Nacional aprobó la designación del diputado Timoteo Zambrano como embajador de Venezuela ante el Reino de España y representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo, además. Derlis Marchán Pérez tiene la información. La plenaria autorizó por mayoría evidente las nuevas funciones de Timoteo Zambrano como diplomático. Luis Augusto Romero, diputado de la fracción parlamentaria Vamos Venezuela, 12:30 del mediodía. Ese gesto del gobierno de Delcy Rodríguez evidencia amplitud, deja en evidencia pluralidad, deja en evidencia la comprensión, como ya dije, del momento político. Y ojalá que este momento político, este gesto político que hoy se inaugura con Timoteo Zambrano pueda permitir que otros representantes, que otros venezolanos de diversos sectores, partidistas o no, que más allá del partido de gobierno puedan también incorporarse en todos los espacios de la función pública desde donde puedan aportar. Con el nombramiento también se autorizó una separación temporal del cargo de Timoteo Zambrano como diputado del Parlamento Nacional. Y Delcy Rodríguez anunció que el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez asumirá el cargo de comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno, y la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, liderará los planes de eficiencia administrativa. Tenemos un reporte de Daniela Rojas. A través de 2 nuevos decretos dictados en Consejo de Ministros, Rodríguez indicó que busca adaptar la estructura gubernamental a las prioridades económicas del país. Anunciar que he firmado 2 decretos en este Consejo de Ministros. En uno de ellos estoy designando al vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno. E igualmente designado a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como comisionada presidencial para la gestión eficiente del gobierno nacional. La presidenta encargada anunció también que habrá un mecanismo de participación ciudadana digital amparado en la nueva legislación contra la burocracia. Estamos abriendo una consulta nacional que va a durar 15 días. Atención ciudadano, ciudadana. Durante los próximos 15 días podrá ingresar al sitio web simplifica.gov.be. ¿Con qué sentido? Bueno, de que allí puedan descargar cuáles son los trámites más engorrosos, los trámites que más le impiden a un emprendedor sostener su emprendimiento o iniciar su emprendimiento. Según Rodríguez, la plataforma digital simplifica.gov.be estará disponible de forma continua para sistematizar las denuncias sobre burocracias administrativas. Asimismo, la mandataria encargada explicó que con los datos recabados en este diagnóstico nacional, el gabinete prevé aplicar medidas excepcionales para suprimir regulaciones excesivas y agilizar la emisión de permisos comerciales. Bueno, tarea nada fácil para Héctor Rodríguez, diría
todo lo contrario, ¿no? Héctor Rodríguez, repito, asume el cargo de comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno. El diario nos tiene que gremios y sindicatos de jubilados y pensionados de Venezuela convocaron una concentración para el 29 de mayo y exigir que sus peticiones respecto a la pensión sean escuchadas y que se anuncien medidas que beneficien al sector de administración pública jubilada en el país. Entre las exigencias de quienes van a protestar está el acceso a una alimentación y atención médica oportuna. Pensionados y jubilados también exigen el pago de deudas pendientes, por lo que exhortan al Estado venezolano a que ofrezca una respuesta en cuanto a sus solicitudes. Y una más, antes de pasar al tema económico, que de alguna manera lo toca ya, en Lara, profesionales de la docencia exigieron ante la Defensoría del Pueblo garantizar que el personal jubilado reciba los beneficios que por ley les corresponde. Escuchemos a Ramón Vélez. Los docentes señalan que es necesario atender el pago del beneficio del cestatique para el personal inactivo, así como otras atenciones socioeconómicas que van especialmente orientadas a la población de la tercera edad. Julie Segarra, presidenta de Sinvemal, 11 de la mañana. Hemos entregado documentos solicitando el beneficio de cestatique para los docentes jubilados y el bono de profesionalización, porque a los docentes jubilados no se le está tomando en cuenta para este bono. Kleiber Pérez, representante del sector educativo, 11 y 10 de la mañana. De verdad que queremos un salario digno, consagrado, de acuerdo a nuestras necesidades. De verdad que estamos aquí exigiendo ese derecho que está consagrado en ley. Los empleados del sector educativo recordaron que aún esperan ser incluidos en el bono de corresponsabilidad que cancela el Ejecutivo Nacional a quienes dependen de la administración pública. Antes de la pausa con algo de música, en publicidad les quiero hablar de Grupo San Simón. La calidad se mide y no son promesas, son hechos. Ejemplo, cada litro de leche de Grupo San Simón pasa por verificaciones rigurosas, se prueban parámetros, se revisan protocolos, se trabaja en equipo para que lo bueno sea también seguro. Porque decir calidad sin pruebas es solo un discurso. Estos son hechos de esta tierra. Y hablemos también de lubricantes Inca. La calidad no es un discurso, insisten. Es tecnología, es desempeño, es resultados. Por eso Lubricantes Inca ofrece productos desarrollados bajo estándares internacionales, con formulaciones de alto rendimiento que protegen tu motor y optimizan su funcionamiento. Con más de 48 años de trayectoria, Inca es confianza, eficiencia para quienes exigen lo mejor. Síguelos en Instagram como @IncaLub. Lubricantes Inca, lo que tu motor prefiere. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Así es, toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. No hay otra. Su inconfundible crunch, sus 4 capas de relleno, sus deliciosos sabores, vainilla, fresa, limón y por supuesto chocolate. Estamos hablando del crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La felicidad incluye a la wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. Síguelos en @Productos Renata. Y gracias al servicio que presta Conexus a sus bancos miembros, se puede gestionar las transacciones bancarias para el procesamiento y outsourcing de cajeros automáticos, validación de tarjetas de débito, pago móvil interbancario, beneficiando el pago de persona a persona, persona a comercio y comercio a persona, y recargas celulares también. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Cierro hablándoles de Pinturas Montana, porque el mundo cambia, las ideas evolucionan y Pinturas Montana tiene nueva imagen. Pinturas Montana es sinónimo de calidad, confianza y compromiso. Por eso es la pintura que eligen todos los venezolanos. Hoy evolucionan para acompañar a nuevas generaciones y pintar el futuro de los tiempos que corren. Con el cubrimiento, sí, y la durabilidad que los ha definido siempre. Descubre la nueva imagen de Pinturas Montana y disfruta de la mejor calidad en cada galón. Nueva imagen, calidad de siempre. Pinturas Montana, tecnología del color. Vamos a escuchar esto, tiempo sin ponerlo. Linda Ronstadt, Aaron Neville con No sé mucho, pero sé que te amo. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila. Duras informativas. Con Román Losinski. Son las 6:37 minutos de la mañana. Retomamos la lectura de nuestros titulares ahora con información económica. Banca y Negocios nos tiene que Antonio Suárez, presidente de la Federación de Empleados Públicos, FEDEUNEP, advirtió que el sector sindical no ha tenido acceso a la propuesta de reforma de ley del trabajo que se va a presentar y debatir en la Asamblea Nacional el mes próximo. Dijo que ni el gremio que representa, ni al menos 8 federaciones del Magisterio Nacional que mantienen comunicación con otras organizaciones sindicales tampoco han tenido acceso al documento. Dijo que la dirigencia sindical pudo saber de manera informal sobre 2 propuestas de reforma, una elaborada por una bancada del Parlamento y otra por parte de sectores empresariales. Sin embargo, hasta ahora no han tenido acceso a esos documentos. Sobre el tema petróleo, Bloomberg nos tiene que las energéticas estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips buscan obtener condiciones contractuales duraderas y una solución para las deudas multimillonarias que mantiene Venezuela con estas empresas, mientras consideran su regreso a Venezuela tras su salida del país hace ya 2 décadas. Ambas compañías se encuentran en negociaciones activas con el gobierno de Delcy Rodríguez para explotar las vastas reservas petroleras de Venezuela. Luego, sobre el precio del dólar, Banca y Negocios nos tiene que el Banco Central de Venezuela ha colocado un monto acumulado de $5.127.82 millones en el sistema de mercado cambiario. Eso hasta el pasado viernes 22 de mayo, de los cuales 4.462.37 millones se colocaron en jornadas de intervención cambiaria. De ese monto, el monto original, 5.127,82 millones vendidos por el ente emisor, 87% se transó a través del mecanismo de intervención en transferencias, 9,9% se colocó en las mesas de cambio y 3,1% se distribuyó en operaciones de menudeo. Por otra parte, de los 4.462,37 millones vendidos vía intervención cambiaria, 46,5% se colocó mediante ventas directas, 39,3% a través de subastas, al tiempo que las petroleras privadas adquirieron 0,5% del total. Y sobre la canasta, el profesor de mercado del Instituto de Estudios Superiores en Administración, el IESA, e integrante de la Junta Directiva de Benancham, Pedro Quintana, explicó que un estudio reciente clasifica a los hogares venezolanos en 5 tipologías para medir su gasto trimestral en bienes de consumo masivo, incluidos alimentos, bebidas, productos del hogar, medicinas, cuidado personal, proteínas y lácteos. Los hogares extendidos, que representa 43% del total, unos 8,5 millones, registraron un gasto trimestral de $1.083, el segundo más alto entre los grupos analizados. Los veteranos con hijos, equivalentes a 29% de los hogares, tuvieron el gasto promedio más elevado del estudio, $1.167 en el trimestre. Las familias jóvenes, que constituyen 12%, destinaron $990 a su cesta de consumo masivo, mientras que los hogares de familia libre, un 11%, registraron un gasto de $844. El grupo Nido Vacío, que representa 5%, tuvo el gasto trimestral más bajo, con $794, reflejando estructuras familiares más pequeñas y menor demanda de bienes esenciales. El texto completo y en detalle en Finanzas Digital. Una más, Banca y Negocios nos tiene que la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines informó sobre la próxima apertura de una fábrica de juguetes en Venezuela, cuya producción estará principalmente destinada a la exportación, aunque también abastecerá el mercado local. La presidenta del gremio, Daniela López, avanzó que la inauguración de esta planta estará enfocada en procesos de inyección y soplado de plástico que se realizará en el segundo semestre, de este año. Servicios públicos. Transporte. El coordinador del Comando Intergremial, José Luis Trocel, afirmó que el reciente acuerdo alcanzado entre transportistas y autoridades constituye solo un primer paso para frenar el deterioro del sector.
El consenso se produjo tras una reunión con el órgano superior de transporte el pasado 21 de mayo. El acuerdo establece la indexación del pasaje urbano equivalente a 25 centavos de dólar. Luego, en Finanzas Digital, leemos que el director de Seguridad Ciudadana de Baruta, Manuel Tangir, informó que entre las urbanizaciones Santa Sofía y San Luis, en el Cafetal, se produjo la ruptura de una tubería matriz de 72 pulgadas perteneciente a Hidrocapital. Tangir explicó que la avería corresponde a una fractura de aproximadamente 2 metros, lo que generó una fuga significativa de agua. Equipos de Hidroven realizaron una exploración y aplicaron soldadura para corregir esta falla. Y sobre el tema eléctrico, que está vinculado a la salud también, confirmado nos tiene que el Movimiento Primero Justicia alertó este martes sobre la agudización de cortes eléctricos en todo el país, pero el consecuente recrudecimiento de los problemas de salud mental de la población, una situación que afecta con especial severidad a grupos más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con condiciones preexistentes. Zonas más críticas siguen siendo los estados occidentales. Se registran interrupciones continuas de entre 6 y 12 horas diarias que no solo provocan daños en electrodomésticos, sino que también deterioran el bienestar emocional de los ciudadanos. Educación. En Mundo UR leemos que bajo el lema "Solo la educación transforma un país", la Escuela de Educación de la UCAB activó la segunda convocatoria de programas de becas a la excelencia Andrés Bello. La intención es formar a futuros docentes en áreas de matemática, física y ciencias pedagógicas. Escuchemos a Mardoley Prim. En Venezuela hacen falta alrededor de 250.000 educadores. Es que la carrera docente va en declive desde el 2008. En 90% se redujo el número de nuevos inscritos en las escuelas de educación, siendo matemáticas, física y ciencias las áreas con mayor desolación. Alejandro del Mar, coordinador académico de gestión de la Escuela de Educación de la UCAB, 11 de la mañana. Nuestro principal enemigo a veces es la familia. Yo quiero ser maestro. Uy, ¿por qué? Por ello, desde la UCAB se ha activado el programa de becas a la excelencia Andrés Bello, cuya segunda convocatoria estará vigente hasta el 8 de julio y está dirigida a jóvenes entre 16 y 30 años. Y en ese fortalecimiento queremos ofrecerles que esa joya que está allí pueda venir a nosotros y nosotros las ayudamos a pulir, ofreciendo la oportunidad de el crecimiento personal en áreas que tienen que ver con todo su desarrollo psicosocial, pero además en 2 áreas específicas, como habíamos indicado, física y matemáticas, por la necesidad urgente, imperativa, de poder ofrecer mejores oportunidades, más y mejores docentes en las áreas de física y de matemáticas, desde educación primaria hasta educación media general. Como reconocimiento al talento se ofrecerán becas que cubrirán desde el 100% hasta el 50% de los estudios. Tener el apoyo, el compromiso institucional es que estos 20 estudiantes para física y matemáticas en educación van a continuar su carrera durante 4 años. Nosotros tenemos un plan de acompañamientos para ellos, para si ya estaban enamorados, terminar de enamorarlos con la educación. Se aspira a que el próximo año se puedan ofrecer becas para otras especialidades como educación integral, biología, química, ciencias sociales, idiomas y educación inicial. Sucesos. En Mundo UR leemos que autoridades investigan situación irregular en Liceo del Estado Falcón tras el desmayo de varias estudiantes. El reporte lo tiene Douglas Durán. Diferentes cuerpos policiales y de seguridad junto a la zona educativa realizaron una inspección en el Liceo Guillermo Cuartín ubicado en la población de Sabaneta, municipio Miranda, debido a los hechos relacionados con los desmayos de varias estudiantes. Los funcionarios hicieron un recorrido por diversas áreas del plantel educativo y hasta los momentos no hallaron evidencias de algún tipo de gas irritante o tóxico que pudiera haber sido la causa de la afectación. Sin embargo, las clases quedaron suspendidas durante una semana mientras continúan las averiguaciones. Al menos 20 adolescentes, todas femeninas, han sufrido durante la hora de clases desmayos y dificultad respiratoria en los últimos días. Algunas de ellas hasta tuvieron que ser ingresadas al hospital de Coro para su observación médica. En horas de la mañana de este martes, un incendio se registró en el mercado municipal de Ejido. 3 locales tuvieron pérdida total. Desde Mérida, el reporte es de Jade Delgado. El mercado municipal de Ejido está ubicado en la avenida Bolívar del centro del municipio Campo Elías y cuenta con 99 locales comerciales, de los cuales 3 tuvieron pérdida total como consecuencia de las llamas. En horas de la mañana, residentes de la zona dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia tras percatarse de una densa columna de humo que se originaba en el mercado local, donde finalmente se confirmó un incendio. Al menos 20 funcionarios del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil lograron sofocar las llamas. Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, solo daños materiales. Tampoco han informado cuáles fueron las causas de este incendio. La avenida principal de la población de Ejido tuvo que ser cerrada para que los organismos de socorro actuaran.
Y en otros temas, intensas ráfagas de viento se han presentado los últimos días en el estado Táchira. Protección Civil reportó afectaciones en varias viviendas. El reporte, Yoiri Sosa. En la capital del estado Táchira y municipios cercanos, las últimas 72 horas se han presentado precipitaciones leves. Sin embargo, han llegado acompañadas de fuertes cambios de temperatura. Durante las mañanas, sol intenso y descensos rápidos de temperatura desde horas del mediodía. Director de Protección Civil, Yesnardo Canal. En ellos se estableció algo extraordinario, que fueron ráfagas de viento en algunos sectores, específicamente en San Cristóbal, en el municipio Cárdenas, la montaña alta, el cual pues generó caídas de ramas o de algunos árboles que colapsaron y que generaron obstrucción en las principales arterias viales. Lo cotidiano en San Cristóbal son vientos entre 6 y 13 kilómetros por hora. Las últimas 72 horas han alcanzado los 47 kilómetros por hora, por lo que hacen recomendaciones incluso a quienes visitan miradores turísticos y sitios de montaña. Las recomendaciones para la población que visiten centros turísticos, en este caso corredores turísticos, como es el corredor turístico del Parque Nacional Chorro el Indio, visualizar bien la arborización que se encuentra en los márgenes de los ejes carreteros, estar visualizando en algunos escarpes erosivos que se ha generado producto de deslizamiento continuo. Agregó Canal que aquellos ciudadanos que vean algún árbol que esté en malas condiciones o seco y ponga en riesgo la integridad de las personas, se pongan en contacto con este organismo y tomar las medidas correctivas como podas. Y nada del kitesurfista Augusto Corrente aún. Iba de Los Roques a Bonaire, como informamos el lunes a través de un titular. 41 años, le apodan El Rojo. El lunes fue titular. La información se difundió el domingo. Me refiero a este lunes 25, antes de ayer. Sin embargo, está leyendo en algún texto, me parece de notitarde, que el 14 de mayo habría partido. No me queda claro si partió a hacer la travesía, en efecto, montado en el kitesurf o salió de su casa el 14 de mayo con miras a llegar a Los Roques para desde allí luego trasladarse a Bonaire. En todo caso, de ser así, sería 11 días después que se conoce la información sobre, repito, Augusto Corrente. No hay mayor noticia, no hay nada más que compartir, distinto a lo dicho ya lunes y ayer, que retomamos el tema, ayer día martes. Planeta de Naciones Internacionales. Mire, si comenzamos en España con lo de Zapatero, se nos van las 3 horas de programa y creo que el de hoy, el de mañana, el de pasado y varios más. Así que voy a respetar el recorrido que por el panorama internacional tenemos previsto. Sí, llegaremos a España y allí tendremos un reporte de Luis Martínez, pero comencemos en Sudamérica antes. El Consulado de Colombia en Puerto Ordaz permanece abierto para que los ciudadanos de ese país ejerzan su voto en las elecciones del presidente y vicepresidente. Carlos Uñaga tiene el reporte. El Consulado de Colombia en Puerto Ordaz informó que se instaló una mesa electoral y que 1.295 colombianos están habilitados para ejercer su voto en la jornada que culmina el 31 de mayo. El proceso tiene una importancia especial para los ciudadanos radicados en el sur de Venezuela porque desde el 2018 la sede diplomática estaba cerrada. Piedad Torres de Pastor y Julio Zambrano, votantes. Una oportunidad bonita. Inclusive a mí me tocó sacar el pasaporte en Caracas. ¿Qué te parece? Porque aquí estaba cerrado. Pero bueno, gracias a Dios se reabrió aquí. Muy atenta a las personas y muy fácil la votación. Y esperamos que este domingo regrese la democracia como debe ser y la libertad. El horario de votación quedó establecido desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para sufragar solo se necesita presentar la cédula y estar inscrito en el censo electoral que se abrió el 3 de noviembre de 2025 y cerró el 31 de marzo de 2026. En su página oficial, la Registraduría de Colombia aclaró que el documento de identidad es válido en cualquiera de sus presentaciones, la cédula amarilla con hologramas o la digital en su versión física o en el dispositivo móvil. Desde el Consulado de Colombia en Puerto Ordaz reiteraron el llamado a sus compatriotas a participar en la jornada. Ahora, en Colombia, la Comisión de Acusación abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política de cara a las presidenciales 2026. Oscar Pineda nos amplía desde Bogotá. La decisión se tomó tras las últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales del mandatario relacionadas con el proceso electoral. El procurador Gregorio El Hach hizo la petición este lunes ante ese organismo de la Cámara de Representantes, martes 10 de la mañana. La Procuraduría ha tomado nota de los reclamos que han hecho, especialmente en temas de seguridad y de presunta indebida participación en política, particularmente del presidente de la República, tema que ya puse en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es el único órgano que puede ocuparse de la conducta del señor presidente de la República. La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del derecho al voto.
Por su parte, la Registraduría Nacional, la entidad que organiza las elecciones colombianas, le pidió al presidente Petro no incurrir en la desinformación después de que el mandatario cuestionara en redes sociales las garantías de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Y de Colombia a Argentina, el presidente Javier Milei justificó este martes la violencia digital como una forma de canalizar la frustración, y consideró exagerada la afirmación del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre la existencia de un terrorismo de las redes sociales en alusión a quienes transmiten odio a través de plataformas digitales. Por cierto, que Milei dijo este martes en declaraciones radiales que es muy probable que el Papa León XIV visite Argentina en noviembre. Vamos a Perú. Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de América Latina, considerado como una de las 7 maravillas del mundo moderno, enfrenta cuestionamientos sobre la experiencia que ofrece a los visitantes. A ver, no es nuevo, pero sí vuelve a ser noticia. Desde allí un reporte con Oliver Rodríguez. El director de New Seven Wonders, Jean-Paul de la Fuente, señaló que las principales observaciones se concentran en la experiencia del visitante desde su llegada a Machu Picchu pueblo hasta el ingreso a la ciudadela inca. Entre los problemas mencionó dificultades vinculadas al transporte, también al sistema de tickets, los servicios y el componente comercial alrededor del destino, una situación que asegura ha generado críticas recurrentes de turistas nacionales y extranjeros. Jean-Paul de la Fuente, director de New Seven Wonders, 3 de la tarde. De poder solucionar este problema fundamental es que la credibilidad de Machu Picchu como maravilla se pone en cuestión porque la gente que visita, muchos van obviamente visitando la maravilla mundial con un sueño, un espíritu de soñar y descubrir una pesadilla. Aunque New Seven Wonders aclaró que no busca retirar el reconocimiento de Machu Picchu como maravilla mundial, sí insistió en la necesidad de impulsar mejoras para preservar la credibilidad y competitividad internacional del destino. El sitio arqueológico, ubicado en la región Cusco y considerado el principal atractivo turístico del Perú, continúa siendo uno de los lugares más visitados de Sudamérica, en un contexto donde la calidad de la experiencia turística cobra cada vez mayor relevancia. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al senador brasileño Flávio Bolsonaro para respaldar su candidatura presidencial menos de 3 semanas después de haberse reunido con el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Norteamérica. Por cierto, que el presidente Trump aseguró que todo salió perfectamente tras efectuar un chequeo médico anual a pocos días de cumplir 80 años. Este es el tercer examen médico de rutina que se realiza el presidente desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025. Trump efectuó los estudios en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington. Por su parte, el alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, presentó este martes un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles en la ciudad y preservar otras 200.000 ya existentes para los próximos 10 años. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró que el gobierno de Trump solicitará la opinión del público sobre qué productos chinos deberían poder acogerse a aranceles más bajos. Y sobre Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos ante la ONU de estar llevando a cabo un acto de guerra y de genocidio con el bloqueo energético que aplica sobre la isla, pero dijo estar aún dispuesto a conversar con Washington. Las autoridades mexicanas detuvieron en Nogales, Sonora, en el noroeste de ese país, a Isaí N., identificado como sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán, quien cuenta con orden de extradición por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud también. Por cierto, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán dentro del marco de la investigación abierta en México tras acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros 9 funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y de armas también. Guerra en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, lo llamó personalmente para transmitirle que Kiev se convertirá en un lugar muy peligroso en plena campaña de Moscú contra la capital ucraniana. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó este martes a Rusia de intentar desestabilizar las democracias europeas con la reciente oleada de incursiones de drones en el espacio aéreo de los países bálticos. Y en AFP leemos que cerca de 50 países y la Unión denunciaron las recientes amenazas de Moscú contra los diplomáticos acreditados en Kiev, mediante una declaración hecha por el representante de Ucrania ante Naciones Unidas, Andriy Melnik, quien pidió un alto al fuego total e inmediato, además de incondicional. Europa. A ver, Mundo BR nos tiene que la justicia española acuerda aplazar la presentación en los juzgados del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por solicitud de sus abogados. El reporte lo tiene Luis Martínez desde Madrid.
La defensa del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reclamado aplazar la citación como imputado fijada por el juez José Luis Calama para el próximo martes 2 de junio a la vista del volumen de las diligencias en su contra. El abogado Víctor Moreno Catena ha requerido contar con más tiempo para poder estudiar de forma adecuada todos los indicios en su contra y defenderse de una forma eficaz. Esta solicitud ante la Audiencia Nacional ha sido aceptada por el juez José Luis Calama, aplazando la declaración como investigado del expresidente Zapatero en el denominado caso Plus Ultra para los días 17 y 18 de junio a partir de las 9 de la mañana. La defensa de Zapatero solicitó más tiempo alegando la complejidad y el volumen de la causa a la que se asegura haber tenido acceso completo recientemente. Mientras tanto, luego del Consejo de Ministros, la portavoz Elma Sáiz y el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, han respondido a las preguntas de la prensa centradas en su mayoría en José Luis Rodríguez Zapatero y en la postura del gobierno sobre la imputación. Desde luego, este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Yo conozco muy bien al presidente Zapatero, he trabajado muchos años con él. Lo dije el otro día, hace 26 años conozco al presidente Zapatero. No he tenido oportunidad, transparencia absoluta, la pregunta que hacía de hablar con él desde que ha surgido este asunto. Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos ministros han coincidido en que confían en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Usted prende cualquier canal de televisión en España, es Zapatero, 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 Zapatero. Usted prende cualquier emisora de radio en España, Zapatero, 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 Zapatero. Usted coloca cualquier blog en España, cualquier podcast, y es Zapatero, 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 Zapatero. Usted compra cualquier periódico en España, que los hay muy buenos todavía, Zapatero, 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 y lee cosas como, por ejemplo, que Zapatero cobraba hasta $500,000 por informes, pero que eran en total 9 párrafos copiados de la web de la Unión Europea. Cosas así se suelen leer hoy en día sobre Zapatero en ese país. The Objective, por ejemplo, nos tiene que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha acudido a la sede del PSOE en Madrid. Los agentes han entrado a primera hora de este miércoles en las oficinas de la madrileña calle de Ferraz para requerir documentación de una trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el partido y el gobierno. Fuentes de la investigación señalan a The Objective que se buscan pruebas sobre supuesta financiación irregular de sus cloacas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, también ha dado luz verde para que se inspeccionen inmuebles de antiguos altos cargos socialistas como Santos Cerdán y Gaspar Sarrías. Las pesquisas se enmarcan en el caso de Leire Díaz, en el que se investiga el presunto amaño de contratos públicos en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, conocida como SEPI. Ahora, la policía portuguesa informó que las autoridades desarticularon una banda criminal presuntamente responsable de intentar regularizar ilegalmente la situación de unos 4.000 migrantes y detuvieron a 2 presuntos cabecillas durante el endurecimiento de normas de migración por parte del gobierno de centro derecha. 4 personas perdieron la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país. El conductor del autobús, un acompañante y 2 de los 7 menores a bordo resultaron afectados, perdieron la vida. Hecho lamentable que recoge la AFP. Medio Oriente. Estados Unidos anunció el lunes que atacó instalaciones misilísticas en el sur de Irán, lo que supone un revés para su alto al fuego. A pesar de ello, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en la mañana del martes que aún era posible llegar a un acuerdo con el país, ese país de Medio Oriente. Bueno, miren, creo que nuestra postura está bien definida. El presidente tuvo una llamada muy importante, incluso histórica, hace apenas un par de días, con varios líderes de la región. Creo que hay un fuerte consenso sobre cómo debería ser un borrador preliminar. Tenemos que trabajar en ello, pero ya saben, o será un buen acuerdo o no lo habrá. Encontramos en EFE que la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense, un MQ-9, y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo, después de que Washington informara de ataques contra posiciones en el sur de Irán. El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, avisó este martes de que los países de la región no podrán servir en el futuro como plataforma segura para las bases de Estados Unidos, esto en un comunicado difundido por la televisión estatal. Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este martes una escalada de sus ataques al Líbano y la toma de nuevas zonas estratégicas por parte del ejército. En otros temas, otras regiones, Corea del Norte, por ejemplo, lanzó este martes múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar Amarillo. Lo informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en medio de tensiones intercoreanas y el prolongado rechazo al diálogo de Pyongyang.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que el mundo vive el mayor número de conflictos desde la fundación del organismo, en 1945, y eso tras la Segunda Guerra Mundial, lo que está disparando el gasto militar a niveles récord mientras se recorta la ayuda humanitaria. Son las 7 de la mañana, 1 minuto. Vamos con publicidad antes de la pausa y hablarles de Grupo Leti. Asegurar niveles óptimos de vitamina D3 es fundamental para mantener huesos fuertes, músculos activos, sistema inmunológico siempre alerta. Por eso, Diglett de Grupo Leti te ofrece la versatilidad que necesitas con presentaciones en gotas sabor a banana y comprimidos también, que se integran fácilmente a tu rutina diaria. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por ti. Y hablemos de Osole, porque seguro preparar el almuerzo te quita tiempo, mucho tiempo a veces, pero tengo una buena noticia y es que Osole tiene la línea más grande de salsas para pastas, pero para el pollo también, para la carne, para lo que sea. Prepara una deliciosa carne molida en solo minutos con la salsa napolitana de Osole. Trozos de los más frescos tomates hay allí. Prepara tu almuerzo de hoy con Osole para lo que sea. Osole, los sabores de la vida. Otra marca de Isola Foods. Y hablemos también de los camiones Fotón. La versatilidad de los vehículos Fotón es clave para el éxito de tu empresa. Desde las pick-up Tonland E y G7, las vans de carga y pasajeros y los chutos de 45 toneladas para carga pesada, Fotón se adapta a cualquier desafío, ofreciéndote la potencia y fiabilidad que necesitas para tu día a día. Sé parte de la familia Fotón y disfruta de su extensa garantía y el mejor stock de repuestos de Venezuela que te brindan la confianza que necesitas. Visita uno de sus 12 concesionarios en el país y descubre cómo Fotón te hace la carga más ligera. Es Fotón. Hablemos también de KFC, porque ahora en KFC si no te resistes lo terminarás dipeando. Es que con los nuevos buckets de salsas no vas a poder evitar caer en la tentación de estar con dos salsas. Prueba la nueva salsa secreta o la favorita del coronel o disfruta de su salsa búfalo, que es cremosa, es deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas con autoservicio hoy y ordena cualquiera de sus platos especiales y exclusivos. Recuerda que si está buena la salsa, lo vas a terminar dipeando. Te esperan en auto, en moto, en bicicleta, patines, patineta, monopatín, lo que quieras, pero para que disfrutes de tu pollo favorito y sus nuevas salsas. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cierro hablándoles de Zoom. En el mes de las madres, el amor siempre encuentra cómo llegar para decirle a esa persona tan especial: te quiero mucho, mamá. Con Casa de Cambio Zoom y Western Union, tu remesa repleta de cariño llega de la manera más fácil, rápida, segura, sin importar dónde estés. Gracias a su alcance global, simplemente para enviar y recibir dinero, nadie lo hace mejor que Zoom. Visita zoom.red/remesas. Luego de la pausa, tendremos nosotros nuestra agenda económica con Asdrúbal Oliveros, economista y consultor. Inmediatamente después, hemos hablado mucho de electricidad, ¿cierto? Muchísimo. Hablemos de agua el día de hoy con el ingeniero José Norberto Bauzón. 7:04, pausa y volvemos. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.